Muy buenos días a todos, bienvenidos al devocional de hoy, de este espacio de la comunidad contigo. Acompáñenme a orar para pedir la guía del Señor en el devocional de hoy. Oremos. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias por hoy día, Señor, y por el tiempo devocional que vamos a tener por este medio. Te pedimos tu guía, Señor, te pedimos que tú nos hables. Y te pedimos que tú puedas utilizar la porción de la palabra que vamos a leer hoy para ayudar a poner nuestros ojos en tu reino, Señor, y a buscar tu reino por encima de todas las cosas, tu reino y su justicia, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado viendo en el capítulo 2 del libro de Habacuc 5 ayes, es decir, 5 lamentaciones que expresan juicio contra Babilonia. Habacuc, como vimos en devocionales pasados, se había quejado a Dios por levantar a los caldeos para castigar a su pueblo. Habacuc no entendía cómo Dios podía levantar a una nación impía, injusta, para hacer esto. Y Dios responde a Habacuc diciendo en estos ayes que los caldeos también iban a ser castigados por su pecado, es decir, el pecado de ellos no iba a quedar impune. Al leer estos ayes, además, por el lenguaje que utilizan, estos ayes utilizan un lenguaje general. Al leer estos ayes, nos damos cuenta que estos se extienden mucho más allá de los caldeos y se extienden mucho más allá de Babilonia y se aplican y se refieren a todos los reinos humanos injustos que a lo largo de la historia se levantan y caen. Hasta ahora hemos visto el primer ay, que decía, ay del que aumenta lo que no es suyo. También el segundo ay, que decía, ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa. Y hoy nos toca ver el tercero de estos 5 ayes. El tercer ay lo vamos a encontrar en Habacuc capítulo 2, verso 12. Y dice así, Habacuc 2:12. Ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. Al hablar del primer ay, vimos cómo los caldeos habían edificado su reino con lo que no era suyo, con lo que no les pertenecía. Habíamos hablado que en sus campañas militares ellos saqueaban las ciudades y con el botín que obtenían de estos saqueos, el reino de ellos se enriquecía y crecía cada vez más. En estos saqueos y en estas campañas militares, ellos derramaron mucha sangre. Por la fuerza, ellos expandieron su reino. Por la fuerza, ellos edificaron su reino. Ellos conquistaron ciudades, subyugaron otros pueblos y naciones. Y por eso el versículo 12 en el tercer ay habla acerca de edificar una ciudad con sangre y fundar un pueblo con violencia. Es justamente lo que los caldeos estaban haciendo. Ahora yo me pregunto, ¿en qué quedó ese gran imperio? Ese gran imperio que creció tanto y se enriqueció tanto. ¿En qué quedó? En nada. El imperio de los caldeos llegó a su fin. Y tras ellos se levantaron los medopersas. Y así continuó un ciclo que podríamos llamarle un ciclo infructuoso, donde reinos humanos, reino tras reino, se levanta y cae. Tras él viene otro, se levanta y cae. Y así sucesivamente, reino tras reino, se esfuerza y trabaja duro por establecer su propia supremacía, su propia gloria. Y tarde o temprano, cae. De esto justamente habla el versículo siguiente, el verso 13, que dice, Habacuc 2:13, ¿no viene del Señor de los ejércitos que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano? Este trabajo esforzado de los reinos humanos
Es en vano, dice este versículo. Es decir, los pueblos y los reinos, dice, trabajan para el fuego. Las naciones, dice, se fatigan en vano. Es lo mismo que dice el profeta Jeremías acerca de Babilonia. En Jeremías capítulo 51, verso 58, la palabra de Dios dice así. Así dice el Señor de los ejércitos. La ancha muralla de Babilonia será totalmente arrasada y sus altas puertas quemadas. Los pueblos habrán trabajado en vano. Y las naciones, solo para el fuego, se habrán fatigado. ¿Por qué son las cosas así? ¿Por qué los reinos humanos, como por ejemplo los caldeos, Babilonia, por qué trabajan en vano? Y la respuesta la vamos a encontrar en el versículo 14. La respuesta a esta pregunta es porque al final de la historia quedará tan solo un reino en pie. El verso 14 dice: pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Y llegará un día donde la tierra entera sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Por eso el trabajo de los reinos humanos para establecer su propia gloria es un trabajo en vano. Porque el único reino que permanecerá al final es el reino de Dios, con su Rey Jesucristo. Por eso mismo Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 33, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Si entendemos que solo el reino de Dios permanecerá para siempre, y la tierra un día será cubierta del conocimiento de la gloria de Dios, eso debe cambiar por completo nuestra perspectiva acerca de la vida y nuestra perspectiva acerca de los reinos, naciones y gobiernos de este mundo. Debemos ver a los reinos y gobiernos de esta tierra con el lente adecuado, entendiendo que ningún gobernante o ningún gobierno permanecerá para siempre. Debemos invertir nuestro tiempo, energía y recursos en el reino que sí es eterno, el reino de Dios. Debemos vivir dentro de los reinos humanos como embajadores y ciudadanos del reino celestial, del reino de Dios. Debemos entender que ningún reino humano se levanta además sin permiso del Rey eterno, Dios. Nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras vidas deben ser un reflejo de los valores del reino de Dios y no de los valores de los reinos de este mundo. A veces en medio de los afanes de la vida perdemos esta perspectiva del verdadero reino al cual pertenecemos. Espero que estos pasajes que estamos viendo en Habacuc, especialmente en el capítulo 2, donde estamos viendo estos 5 ayes, nos sirvan para reenfocar nuestra perspectiva, mirando a Jesús y mirando a su reino. Mientras la historia de la humanidad transcurre y se dirige a su punto culminante, cuando la tierra entera sea llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Vamos a terminar aquí orando. Oremos. Dios Padre amado, te damos gracias porque tu reino es eterno y tu reino permanece para siempre, Señor. Y por gracia, a través de Jesucristo, tú nos has adoptado dentro de tu reino y nos permites, por gracia, ser ciudadanos y embajadores de tu reino eterno, Señor. Ayúdanos a vivir en medio de los reinos y países y gobiernos de este mundo como embajadores de tu reino, Señor. Entendiendo, Señor, que en este mundo no trabajamos para la gloria de un reino terrenal, sino para la gloria de tu reino celestial, para tu gloria. En Jesucristo te pedimos todas estas cosas. Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga, que tengan un muy buen día.